¿Y si te dijera que no son los gestos grandiosos ni los sacrificios extremos lo que realmente ata a su mente a ti? La verdad es mucho más simple y mucho más poderosa. Son 3 palabras que nunca imaginaste, pero que al pronunciarlas desde tu verdadero centro, activan en su inconsciente una marca imposible de borrar. En este video voy a revelarte cuáles son, cómo usarlas y por qué. Cuando lo hagas, él no podrá dejar de pensarte aunque lo intente. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy es la clave que transforma tu voz en un imán psicológico imposible de ignorar. Y si aún no me conoces, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Y en este canal compartimos de forma práctica y aplicable la psicología poderosa de nuestro querido Carl Jung. Así que te invito a darle like y suscribirte ahora mismo para que no te pierdas lo que viene. Hay algo que el ser humano busca en silencio desde el primer día en que llega al mundo: ser visto. Y aunque a veces lo escondemos detrás de máscaras de fuerza, independencia o arrogancia, lo cierto es que todos tenemos una necesidad inconsciente de ser reconocidos en nuestra esencia. Por eso, la primera palabra que tiene un poder psicológico devastador es esta: te veo. Puede parecer simple, casi insignificante, pero detrás de esas 2 sílabas se esconde una de las llaves más profundas del inconsciente humano. Cuando le dices a alguien, te veo, no estás describiendo lo obvio, no estás hablando de sus ojos o de su cuerpo físico. Estás validando su existencia, su historia, su lucha, su dolor y su valor. Estás tocando una fibra que en lo más hondo de su psique pide a gritos ser reconocida. Carl Jung lo explicó muchas veces. La mayor herida de nuestra psique no es el rechazo amoroso, ni la pérdida material, ni siquiera la traición. La herida más grande es la invisibilidad. Sentir que lo que eres pasa desapercibido, que lo que has vivido no importa, que tus cicatrices son ignoradas. Y aquí es donde el te veo se convierte en un disparador psicológico, porque activa en la otra persona la sensación de que, finalmente, alguien no está pasando de largo frente a su verdad. Imagina esto: un hombre como Darío, acostumbrado a mostrar una fachada de control. En el trabajo es fuerte, con sus amigos es bromista, con su familia se convierte en el que aguanta todo. Pero por dentro, Darío está agotado. Siente que nadie lo reconoce realmente, que todo lo que esperan de él es que siga cumpliendo, resolviendo, resistiendo. Ahora imagina que una mujer le dice con voz firme, en un momento vulnerable: Darío, te veo. Veo lo que cargas, veo cómo lo sostienes, aunque nadie lo note. En ese instante, no importa cuánto ego tenga, no importa cuántas defensas haya levantado, algo dentro de él se quiebra, porque lo que nunca se le había dado, ahora llega, y su inconsciente registra esa validación como una necesidad satisfecha que inmediatamente lo conecta con quien la pronunció. Este es el poder oculto del reconocimiento. No enamora al cuerpo, enamora al alma. Y cuando el alma se siente reconocida, el vínculo se vuelve magnético. Aquí quiero que lo pienses también en tu propia vida. ¿Acaso no has sentido apego hacia alguien que, más allá de todo, supo reconocerte en algún aspecto profundo? No fue necesariamente su belleza, ni sus detalles materiales. Fue esa sensación de que, aunque el mundo te ignorara, esa persona te miraba de verdad. Ese es el nivel en que trabaja la palabra te veo. Ahora bien, ¿por qué es tan poderosa? Porque tu inconsciente arrastra memorias de infancia donde quizás no fuiste visto como necesitabas. Tal vez creciste en un hogar donde tus emociones no eran validadas. Tal vez te dijeron, no llores, no exageres, no hagas drama, y entonces aprendiste a esconder lo que sentías. O quizás solo recibías reconocimiento cuando lograbas algo, no por lo que eras. Ese vacío, esa invisibilidad, crea una huella que se repite en la adultez
Y cuando alguien pronuncia esas palabras, te veo, y lo hace con autenticidad, lo que ocurre es que tu inconsciente cree haber encontrado el oasis en medio del desierto. Pero cuidado, este poder no es un truco barato. No se trata de decir «te veo» como una fórmula vacía, porque la psique detecta lo falso. Solo tiene efecto cuando detrás de esas palabras hay presencia real. Cuando lo dices porque de verdad te detuviste a mirar más allá de lo superficial. Cuando de verdad conectaste con el esfuerzo, la lucha o el valor del otro. Aquí es donde entra lo más interesante. El reconocimiento crea anclaje psicológico. Si alguien se siente visto en su núcleo, inconscientemente empezará a buscar volver a esa fuente de validación. No porque sea manipulación, sino porque su sistema emocional lo registra como un lugar seguro. Y la mente siempre regresa a los lugares donde se sintió reconocida. Te contaré algo que ilustra esto. Una mujer llamada Dorcas vivió una relación corta, apenas unos meses. Al principio no entendía por qué. Tras la ruptura, él seguía buscándola, recordándola y volviendo con cualquier excusa. Ella no lo perseguía, no lo complacía, ni siquiera intentaba seducirlo con estrategias. La clave estuvo en algo que un día le dijo sin planearlo. Dorcas, te veo más allá de lo que muestras. Sé que tienes miedos, pero también sé la fuerza que hay en ti. Esas palabras fueron grabadas como fuego en su inconsciente, porque en toda su vida nadie se lo había dicho. Aunque la relación no prosperó, él no pudo soltarla de su mente. Y es que cuando alguien despierta en ti el reconocimiento, no importa cuánto quieras huir, la psique te ata a ese recuerdo. Aquí está la clave. El reconocimiento es una de las necesidades universales más poderosas que tenemos. Más que ser amados, queremos ser vistos, porque ser visto implica que existes, que tu esencia cuenta, que lo que llevas dentro tiene un testigo verdadero. Y por eso, la primera palabra que nunca imaginaste que lo amarra psicológicamente es esta: te veo. Dila con autenticidad, con pausa, con presencia. No desde el deseo de atrapar, sino desde la claridad de validar. Y verás cómo su inconsciente registra esas dos palabras como una verdad imposible de borrar. Porque al final, lo que más nos ata a alguien no es la apariencia ni los gestos superficiales, sino esa rara experiencia de sentir que, al fin, alguien nos vio en lo que realmente somos. Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Tal vez llevas tiempo viendo estos videos y todavía no te has suscrito. No pasa nada, de verdad. Pero si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes, suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube es la mejor forma de decirme, quiero más de esto. Y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. Pocas palabras tienen la capacidad de tocar tan profundo el inconsciente humano como esta. Libertad. La mayoría de las veces, cuando hablamos de vínculos, las personas creen que lo que más busca un hombre o una mujer es amor, atención o incluso pasión. Pero lo que menos comprendemos es que, en el fondo, nadie quiere sentirse atrapado. Y aquí radica la paradoja. Si intentas retener a alguien desde la presión, tarde o temprano huirá. Pero cuando esa persona siente que contigo puede respirar, que contigo no hay cadenas, sino elección, lo que despierta es obsesión. Carl Jung explicaba que el alma humana necesita expansión. El inconsciente rechaza todo lo que le genera sensación de cárcel, incluso si es una cárcel de oro. Y por eso, cuando tú ofreces la experiencia de libertad dentro de una relación, despiertas algo que ninguna técnica superficial puede generar. La sensación de que estar contigo no limita, sino que engrandece. Piensa en esto. ¿Qué ocurre con la mayoría de relaciones donde el apego domina? Al principio todo fluye, pero poco a poco empiezan las exigencias. Dime dónde estás. ¿Por qué no me contestas? Hazme sentir que te importo todo el tiempo. Y aunque esas frases nacen del miedo,
La otra persona las recibe como cadenas invisibles. El inconsciente, que siempre está alerta, empieza a registrar a la pareja no como refugio, sino como cárcel. Aquí es donde entra el poder de la palabra libertad. Cuando en un momento clave le transmites a esa persona que no necesitas controlarlo, que no estás ahí para limitarlo, sino para expandirlo, su psique recibe un impacto profundo. Se siente validado en su necesidad más instintiva, la de seguir siendo un individuo. Y al mismo tiempo, su inconsciente empieza a registrar tu presencia como única. Porque, dime, ¿qué es más atractivo? ¿Alguien que exige tu tiempo? ¿O alguien que te dice con calma, ¿eres libre y aún así te elijo? Exacto. Lo segundo rompe cualquier defensa, porque lo transforma todo. Ya no se siente obligado a quedarse, se siente inspirado a hacerlo. Déjame ilustrártelo con un ejemplo. Una mujer llamada Wendy llegó un día a consulta y me dijo, no entiendo por qué él sigue buscándome. Si yo no lo persigo, no lo presiono, no le reclamo como hacía antes. Y ahí estaba la respuesta. Cuando Wendy aprendió a decir con acciones y palabras, eres libre, no dependo de ti para estar bien, pero me gusta compartir contigo. Algo en él cambió. No era la misma mujer que lo sofocaba con mensajes, ni la que se desvivía por probar su amor. Era alguien que le transmitía libertad. Y esa libertad se volvió adictiva. ¿Por qué? Porque todos tenemos un instinto primario: defender nuestro espacio interno. Cuando alguien lo invade con demandas, lo rechazamos. Pero cuando alguien lo respeta y lo honra, inconscientemente sentimos que allí podemos crecer. Y la mente humana siempre vuelve a los lugares donde puede expandirse. Aquí es donde la palabra libertad se convierte en un amarre psicológico. No un amarre de cadenas, sino de aire. Porque el inconsciente asocia tu presencia con alivio, con amplitud, con posibilidad. Y ese recuerdo se imprime con más fuerza que cualquier drama, cualquier reproche, cualquier sacrificio. Lo más poderoso es que cuando pronuncias esa palabra en un contexto emocional adecuado, no es solo un concepto, es una declaración vibrante. Decirle a alguien, contigo quiero estar, pero nunca voy a quitarte tu libertad. Es un golpe directo a su psique, porque le recuerdas que contigo no tiene que luchar por su autonomía, y eso, irónicamente, lo hace necesitarte más. Piénsalo. Si alguien te da libertad, pero sigue ahí, ¿qué mensaje recibes? Que su amor no nace del miedo a perderte, sino de la elección consciente de estar contigo. Y ese tipo de amor es el más difícil de soltar. Carl Jung enseñaba que todo vínculo verdadero surge cuando dos individuos completos deciden caminar juntos, sin perder su individualidad. Y ahí está el secreto. La palabra libertad no es solo un permiso, es un espejo. Es decirle al otro, no necesito que renuncies a ti para estar conmigo. Quiero que seas tú, en tu totalidad, porque así eres más valioso para mí. Y cuando alguien escucha esto, cuando alguien lo siente de verdad, lo que ocurre es inesperado. Su inconsciente empieza a temer perderte, porque descubre que eres la única persona con la que puede ser libre y a la vez amado. Este es el poder de la segunda palabra. Si la primera, te veo, le dio validación a su ser, la segunda, libertad, le da validación a su autonomía, y juntas empiezan a tejer un vínculo que no se ata con cadenas, sino con la fuerza invisible de la elección. Recuerda esto. La mayoría busca atrapar desde el control. Tú aprenderás a atrapar desde la libertad. Y eso, créeme, es infinitamente más poderoso. Si las dos primeras palabras han abierto puertas profundas en el inconsciente, te veo y libertad, la tercera es la que amarra de manera definitiva, elección. Y presta atención, porque no se trata de una elección cualquiera. Se trata de recordarle a esa persona que tu presencia no es obligación ni rutina. Es una decisión consciente, libre y poderosa.
El inconsciente humano teme a dos cosas: a no ser suficiente y a ser sustituido. Y cuando alguien escucha, de manera clara y auténtica, que es elegido, algo se despierta en lo más hondo. Se activa un instinto de pertenencia, de lucha, de valor. Carl Jung explicaba que lo que más impacta no es el amor abstracto, sino el símbolo que nos conecta con nuestra necesidad arquetípica de ser el elegido. Déjame contarte la historia de Francis, una mujer de 50 años que llegó a consulta con una confesión que me marcó. Ella decía: «Toda mi vida me he sentido como la opción número 2. Cuando era joven, mis parejas me comparaban con otras. Cuando tuve hijos, sentí que era invisible frente a las exigencias del día a día. Y en mis relaciones, parecía que siempre estaba rogando por ser vista. Hasta que aprendí algo. Yo no necesitaba que me amaran mucho, necesitaba sentir que alguien me elegía». Francis había pasado años en un matrimonio donde su esposo parecía estar presente, pero nunca elegía estar con ella realmente. Sí, compartían techo, pero él no hacía más que cumplir con lo mínimo. Ella me decía: «No duele que no me ame, duele que no me elija». Y esa frase contiene el secreto del poder de esta palabra. Porque, ¿qué sucede cuando alguien escucha un «te elijo» sincero? Que todo cambia. Ya no es rutina, ya no es costumbre, ya no es un vínculo por compromiso, es decisión. Y la mente lo registra como un honor, como un lugar seguro donde descansar. Francis me contó que todo cambió cuando, en medio de su dolor, decidió trabajar en sí misma y volver a elegir su vida primero. Recuperó hobbies que había abandonado, volvió a estudiar, se reconectó con amistades. Y cuando su esposo notó ese cambio, una noche le dijo: «Francis, ¿por qué ahora te siento distinta? Antes parecías tan dependiente y ahora brillas de otra manera». Ella, con calma, le respondió: «Porque ahora ya no necesito que me elijas. Yo ya me elegí. Y si me eliges tú también, será porque lo quieres, no porque lo esperes de mí». Y esa frase lo desarmó, porque sin darse cuenta, Francis había usado la palabra mágica, elección. Lo que su esposo sintió en ese instante fue un choque psicológico. Ella ya no estaba rogando. No estaba pidiendo ser reconocida ni suplicando atención. Estaba diciendo, con toda su presencia: «Yo me elijo primero, y si tú quieres estar bien, pero ya no soy rehén de tu decisión». ¿Sabes qué pasó después? Por primera vez en años, él empezó a buscarla, a prestar atención, a sentir miedo real de perderla, porque comprendió que Francis ya no estaba atrapada por él. Y ese día su mente lo entendió. Para seguir en su vida, debía elegirla también. Aquí está el secreto. Cuando tú usas la palabra elección, no desde la carencia, sino desde la plenitud, despiertas algo imparable en el otro. Porque el inconsciente entiende que podría perderte. Ya no eres alguien que está ahí por obligación. Eres alguien que, pudiendo estar en cualquier lugar, con cualquier persona, eliges estar allí. Y ese recordatorio hace que te perciba como valioso, como único, como irreemplazable. Carl Jung hablaba de la importancia de la individuación, que cada persona debe ser completa en sí misma. Y esta palabra conecta directamente con ese principio. Porque cuando dices «te elijo», no hablas desde el vacío, sino desde tu centro. No dices «te necesito», dices «quiero estar aquí porque te elijo». Y eso, en el inconsciente, genera un impacto mucho más fuerte que cualquier gesto de sacrificio. Imagina este contraste. Una persona que dice «no puedo vivir sin ti». Otra que dice «puedo vivir sin ti, pero elijo vivir contigo». ¿Cuál de las dos te genera más magnetismo? Exacto, la segunda. Porque no habla de dependencia, habla de decisión consciente. Y esa es la llave que ancla psicológicamente. Francis lo descubrió en carne propia. Cuando ella comenzó a elegirse primero, el mundo comenzó a elegirla también. Y así, lo que antes era rutina, se transformó en vínculo renovado.
La tercera palabra, entonces, es la más poderosa de todas porque no se trata de rogar. Se trata de decidir. Y cuando el otro lo percibe, la obsesión comienza. Porque se da cuenta de que tu amor no es una cadena, sino una elección diaria. Y nadie quiere perder un amor que se elige libremente. Ahora escucha con atención, porque aquí viene la verdad que casi nadie dice. No basta con conocer las 3 palabras. Si solo las repites como frases vacías, si salen de tu boca pero no de tu centro, no vas a generar el impacto que crees. Porque no es la palabra en sí lo que marca la diferencia, es desde dónde la dices. Esto es crucial. Muchas personas, cuando escuchan este tipo de secretos, corren a aplicarlos de inmediato. Piensan, ya entendí, si digo te veo, libertad o elección, él o ella va a quedar atrapado psicológicamente en mí. Pero lo que no saben es que el inconsciente detecta no solo lo que dices, sino la vibración desde la que lo dices. Y aquí ocurre el error fatal: usar palabras poderosas desde un lugar de carencia. Déjame pintarte la escena para que lo veas claro. Imagina a alguien que, después de una discusión, le dice a su pareja, «Eres libre», pero lo hace con la voz temblando, con lágrimas contenidas, con el miedo de que en cualquier momento lo abandonen. ¿Qué siente el otro? ¿Libertad? Number. Siente una súplica disfrazada, porque aunque la palabra sea correcta, la energía que la sostiene es de miedo. Y el inconsciente capta eso antes que cualquier sonido. Ahora imagina a alguien que, en medio de una conversación íntima, dice, «Yo te elijo», pero lo hace con ansiedad, esperando que el otro diga lo mismo inmediatamente, como quien lanza una red para atrapar. ¿Qué percibe el otro? ¿Elección auténtica? Number. Percibe presión, percibe urgencia, percibe necesidad, y ahí la palabra pierde toda su fuerza. Este es el problema. Creer que basta con la fórmula, que repetir 3 palabras mágicas va a resolver todo. Number, el inconsciente humano es más sabio de lo que imaginas. Y lo que verdaderamente amarra no son las letras, es la coherencia. Es cuando tu presencia entera respalda lo que tu boca pronuncia. Por eso, lo que diferencia a quien transforma su vínculo y a quien lo arruina es este detalle. La carencia nunca puede sostener un mensaje de poder. Si hablas desde la falta, tu voz tiembla, tu mirada suplica, tu cuerpo traiciona tu intención. Pero si hablas desde tu centro, aunque uses pocas palabras, tu mensaje cala profundo. Y aquí está la clave que casi nadie explica. Estas palabras no son para manipular, son para revelar quién eres. Si las usas como estrategia para enganchar a alguien, se disolverán como humo. Pero si las usas porque realmente habitas lo que significan, entonces se vuelven anclas invisibles en la mente del otro. Fíjate en esto. Cuando dices «te veo», no significa «mírame tú a mí». Significa «soy capaz de reconocerte porque primero me reconozco yo». Cuando dices «libertad», no significa «haz lo que quieras mientras yo me muero de miedo». Significa «sé quién soy incluso sin controlarte». Y cuando dices «elección», no significa «dime que también me eliges, por favor». Significa «mi vida es plena, y aún así elijo compartirla contigo». ¿Ves la diferencia? Una versión nace de la carencia, la otra del poder, y solo la segunda es la que realmente amarra. Lo que quiero que entiendas es que no se trata de aprender palabras, sino de encarnarlas. Porque el inconsciente humano no se deja engañar fácilmente. Puede soportar tus discursos, pero jamás pasará por alto tu vibración real. Este es el momento donde muchos se pierden. Convierten el descubrimiento en táctica y la táctica en ansiedad. Lo repiten sin comprender que el verdadero impacto no está en lo que se dice, sino en lo que se transmite. Y aquí es donde debo ser claro contigo. Si tú no eres coherente, la magia no ocurre. Si tú no eres libre, no puedes transmitir libertad. Si tú no te eliges, tus palabras sobre elección se sentirán huecas. Si tú no te ves a ti mismo,
tú, te veo, nunca será real. Entonces, ¿cuál es el trabajo real? No correr a usar estas palabras como amuleto, sino empezar a vivirlas como estado interno. Porque el día que no tengas que decirlas para probarlas, ese día tu sola presencia las comunicará. Y ese es el verdadero poder. Hay algo fascinante que ocurre en la mente humana cuando escucha palabras cargadas de coherencia y energía real. Se quedan grabadas como un eco. No importa si intentan olvidarlas, vuelven a aparecer en su silencio, en sus pensamientos nocturnos, en sus momentos de vulnerabilidad. Este fenómeno se llama efecto espejo. El otro empieza a repetirse internamente lo que tú encarnas, aunque no entienda por qué no logra sacarlo de su cabeza. Y aquí está lo poderoso. Ese eco no se produce porque seas insistente, ni porque repitas sin parar. Ese eco se produce porque tu autenticidad lo refleja frente a sí mismo. Imagina esta escena. Una mujer, después de años de perseguir la atención de su pareja, un día cambia. Ya no se queja, ya no ruega, ya no exige. Solo se centra en ella, comienza a proyectar calma, se mueve con seguridad. Y un día, en medio de una conversación, dice con serenidad: «Yo me elijo primero. Y si estamos juntos, es porque también me eliges, no porque yo lo necesite». Él, en ese instante, se queda sin palabras. No responde con furia ni con cariño, solo guarda silencio. Pero lo que parece un silencio vacío es en realidad el inicio de un ruido interno que no podrá detener. Esa frase, dicha desde la calma y no desde la exigencia, comienza a repetirse dentro de su mente como un mantra involuntario. Ella se elige primero. Ella se elige primero. Y desde ese día, cada vez que la mira, algo dentro de él se activa. No entiende por qué, pero empieza a sentirse atraído de nuevo. No por lo que ella hace, sino por lo que transmite, una certeza que ya no depende de él. Ese es el poder del efecto espejo. El inconsciente humano, al enfrentarse a alguien que encarna libertad, elección y visión clara, no puede evitar mirarse en ese reflejo. Y cuando lo hace, empieza a sentir que, si no lucha por mantener esa conexión, perderá algo irreemplazable. Ahora presta atención a este detalle. El eco no es inmediato. A veces, incluso parece que no tuvo ningún impacto. Quizá lo escuchaste callado, quizá hasta se mostró indiferente. Pero en su mente, el eco trabaja sin descanso. Es como una semilla que se planta y que empieza a crecer bajo tierra, invisible, hasta que un día rompe la superficie. Y cuando eso ocurre, no es él quien tiene el control. Es el eco de tus palabras el que lo mueve. Déjame ilustrártelo aún más claro. Imagina a una persona que ha pasado toda su vida acostumbrada a que lo sigan, a que lo persigan, a que le rueguen. Está acostumbrado a escuchar promesas como: «Haré lo que sea para que no me dejes. Dime cómo quieres que sea y lo haré. Por favor, no me ignores». Su inconsciente ya ha normalizado esas frases. No lo mueven, no lo conmueven, no lo atrapan. Pero un día, escucha algo distinto, algo que descoloca su programación. «Soy libre, y tú también lo eres. Si estamos aquí es porque lo elegimos, no porque nos debamos nada». ¿Sabes qué ocurre? Su mente se quiebra. Ese guión no lo conocía. Esa frase no se la esperaba. Y como el inconsciente odia lo desconocido, en lugar de borrarlo, lo repite, lo mastica, lo recuerda sin querer. Y ese recuerdo se transforma en un imán psicológico. Lo que sucede es simple y brutal. Lo que dices desde tu centro se convierte en espejo, y el espejo siempre devuelve. Aunque intente huir, aunque intente olvidarlo, aunque intente refugiarse en otros estímulos, volverá a escuchar esa frase en su cabeza. Porque lo que el inconsciente no puede resistir es la verdad dicha con calma. Aquí está el detalle que quiero que grabes. Tu objetivo no es convencerlo. Tu objetivo es sembrar el eco. Y ese eco solo aparece cuando tú hablas desde la integridad. No necesitas explicaciones largas.
No necesitas dramatismo, no necesitas suplicar. Basta una frase cargada de verdad y el inconsciente hará el resto. Y lo más poderoso de todo esto es que el efecto espejo no solo lo hace repetirte, lo hace compararte. Cada vez que esté con alguien más, cada vez que viva una experiencia distinta, ese eco aparecerá como referencia. Ella me veía, ella me daba libertad, ella me elegía sin rogarme. Y frente a ese recuerdo, lo demás se vuelve más pequeño. Por eso, cuando encarnas estas palabras desde tu poder, no tienes que perseguir a nadie. El otro termina persiguiendo la sensación que solo tuvo contigo, porque en su mente ya no eres alguien más. Eres la voz que resuena en silencio cuando nadie más logra llenar ese espacio. Eso es lo que lo ata. No tu insistencia, no tu sacrificio, no tus ruegos. Lo que lo ata es que tu verdad quedó tatuada en su inconsciente como un espejo al que siempre volverá. Aquí llegamos a un momento decisivo. El instante en que descubres que ya no necesitas jugar a los mismos juegos de antes. Porque, escúchame bien, el verdadero desenlace del apego no ocurre cuando el otro cambia, ni cuando por fin dice lo que siempre soñaste escuchar. Ocurre cuando tú entiendes que tu poder ya no se presta al guión. El inconsciente siempre busca repetir. Quiere volver al drama conocido, a la montaña rusa que le resulta familiar, aunque duela. Pero el día que decides no prestarte, todo se rompe. Y créeme, ese día lo sientes. Es como si de pronto dieras un paso atrás y miraras la escena con otros ojos. Ya no eres el personaje atrapado en la historia. Ahora eres el espectador que reconoce la trama repetida. Y al reconocerla, dejas de actuar en ella. Eso es lo que más descoloca al otro. Porque mientras sigues en el juego, él tiene poder. Puede ignorarte, puede regresar, puede manipular, puede ofrecer migajas. Y tú, atrapado en el apego, respondes. Pero cuando dejas de responder desde ese lugar, el tablero se queda vacío. Él juega una ficha esperando tu movimiento, y tú no respondes. Entonces, ¿qué ocurre? Su guión se derrumba. Aquí está la paradoja. Cuando tú no cedes a la ansiedad, cuando no entras al ciclo, el otro empieza a experimentar el verdadero vacío. El vacío que antes sentías tú, ahora lo siente él. Y ahí ocurre un cambio profundo. Comienza a buscarte, no porque lo manipules, sino porque ya no encuentra el eco de poder que antes tenía sobre ti. Imagina esto. Antes, cada vez que desaparecía, tú corrías a enviar un mensaje. Antes, cada vez que dudaba, tú lo confirmabas con tu entrega. Antes, cada vez que se alejaba, tú lo perseguías. Todo eso lo mantenía cómodo, seguro de tu lugar. Pero ahora, cuando lo intenta, no obtiene respuesta. No porque juegues a la indiferencia, sino porque realmente ya no necesitas reaccionar. Porque tu eje está contigo, no con él. Ese es el desenlace oculto. El momento en que el otro deja de ser el centro del juego. Y aunque no lo entienda conscientemente, su inconsciente lo percibe como pérdida. Ya no eres la figura que siempre estuvo disponible para reforzar su ego. Ahora eres el territorio que ya no se presta al desgaste. Y ese territorio, créeme, es lo que más miedo da perder. Lo que quiero que entiendas es que aquí no se trata de venganza ni de revancha. Se trata de transformación. El desenlace no es ahora él sufre lo que yo sufrí. El desenlace es ahora yo ya no sufro lo que sufría. Y esa diferencia lo cambia todo, porque tu poder no se construye sobre el dolor del otro, sino sobre tu propia claridad. Carl Jung lo explicaba de esta forma. La psique busca siempre la totalidad, no la repetición. El apego es repetición. La libertad es totalidad. Cuando eliges tu verdad por encima del guión, tu inconsciente empieza a sanar. Y la otra persona, quieras o no, empieza a sentir ese cambio. Porque aunque no lo digas, aunque no lo anuncies, aunque no expliques nada, tu nueva energía lo comunica todo. Este desenlace es tan fuerte
que incluso si vuelve, ya no te atrapa igual. Lo escuchas distinto, lo miras distinto, lo sientes distinto. Porque lo que antes era un imán, ahora es solo un recuerdo. Y en ese momento descubres que tu verdadero poder no estaba en lograr que se quede, sino en descubrir que podías estar completo aun si se iba. Ese es el giro final que nadie espera, que el verdadero desapego no lo deja atrapado a él, te libera a ti. Y en esa liberación, irónicamente, él comienza a necesitar lo que antes despreciaba: tu calma, tu autenticidad, tu ausencia de miedo. Pero ya no porque lo persigues, sino porque dejaste de hacerlo. Así es como el juego termina. No con gritos, no con reconciliaciones forzadas, no con explicaciones eternas. Termina en silencio, termina en claridad, termina cuando decides que tu verdad vale más que cualquier guión, y entonces todo lo que antes te ataba pierde poder sobre ti. Ese es el desenlace oculto. Ese es el lugar al que has estado siendo empujado por todo este dolor. No para perder, sino para recordar que nunca más volverás a prestarte al juego que alguna vez te tuvo de rodillas. Conclusión: no son 1000 promesas las que amarran su mente. No son sacrificios ni demostraciones desesperadas lo que lo ata a ti. Son esas 3 palabras inesperadas que nacen desde tu centro y no desde tu carencia. Porque cuando tu verdad se convierte en eco dentro de él, no puede escapar. Se repite en su silencio, lo acompaña en su soledad, y aunque intente negarlo, lo persigue como una sombra emocional. Y lo más revelador es esto: esas 3 palabras no lo atrapan porque sean un truco barato. Lo atrapan porque llevan la fuerza de alguien que ya no se abandona a sí misma. Ese es el secreto que Carl Jung revelaría. Lo inconsciente se amarra, no con cadenas visibles, sino con símbolos cargados de verdad. Y cuando tú encarnas esa verdad, te conviertes en el único pensamiento imposible de arrancar de su mente. Decláralo en los comentarios para sellar este nuevo nivel de poder interno. Mis palabras ya no suplican, revelan mi poder, porque a partir de hoy, ya no hablarás para convencerlo. Hablarás para recordarle, sin esfuerzo, que contigo toca una verdad que no podrá reemplazar jamás. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a dejar tu poderoso like, suscribirte y activar sin falta la campanita. Y si sientes en tu corazón apoyar aún más este espacio, ahora puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos, como recibir respuestas prioritarias a tus comentarios y consultas psicológicas, participar en decisiones sobre los próximos videos y contar con un acompañamiento más cercano en tu proceso de transformación. Pero no te vayas todavía. En pantalla te estoy dejando 2 videos que estoy seguro te encantarán. 2 sabidurías de altísimo valor. Te espero ya mismo en el que elijas. Como siempre, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Nos vemos allí.